Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. No se requiere mucho contexto, pero los hechos básicos son críticos para entender lo que sucedió después del evento definitorio. Soy Grant Astor. Cuando estaba en la escuela de posgrado obteniendo mi maestría en química, conocí a Laura. Me enamoré inmediatamente. Creo que a ella le tomó 6 meses, justo antes de obtener su maestría en Historia del Arte, enamorarse de mí. Pero sucedió. Aunque no creo que ninguno de nosotros fuera particularmente experimentado, hasta donde yo sabía, nuestra vida sexual era excelente y ella nunca expresó quejas. Nos casamos menos de un año después de que ella recibió su maestría y tomamos trabajos en la misma ciudad. Ella enseñaba en un colegio comunitario y yo enseñaba a tiempo parcial en una universidad estatal. También trabajaba a tiempo parcial para una empresa de consultoría científica. Después de 3 años de matrimonio, dejé la universidad y trabajé a tiempo completo como consultor. Me convertí en un experto en explosivos y uno de los clientes para los que trabajaba era el gobierno federal. Alrededor del tiempo en que nació nuestra primera hija, Angela, estaba haciendo la mayor parte de mi trabajo para el gobierno, lo que requería bastante viaje. Sé que fue difícil para Laura, pero le ofrecí renunciar y tomar un puesto de enseñanza a tiempo completo en una universidad local que había intentado contratarme muchas veces. Sin embargo, a Laura le encantaba el dinero que mi trabajo traía y el estilo de vida que nos permitía. Me animó a seguir con ello. Puedo sobrevivir. Soy autosuficiente, era su mantra sonriente. Mis viajes no habían disminuido mucho para el momento del nacimiento de nuestra segunda hija, Grace. 2 años después del nacimiento de Angela, volví a sugerir un cambio de carrera, pero Laura insistió nuevamente en que continuara trabajando como consultor, ya que ahora teníamos una boca extra que alimentar, vestir y educar. Cuando las niñas tenían 5 y 7 años, mi horario cambió por un tiempo y, con mi ayuda en el cuidado de los niños y después de que las niñas comenzaron la escuela, Laura decidió volver a trabajar. Tomó un trabajo administrativo en una universidad local, enfocándose principalmente en la Facultad de Artes Liberales. Por razones que nunca entendí realmente, pero que no me importaban porque la hacían feliz, Laura desarrolló un gran interés en la fotografía. Tenemos más de una docena de álbumes dedicados a nuestra vida con los niños. Otro interés, a primera vista extraño, que Laura mostró en ese momento fue en otros idiomas, principalmente en italiano. Ahora, había ocasiones en que Laura viajaba por su trabajo, especialmente a Chicago, donde tenía reuniones con filántropos, profesores visitantes y el Instituto de Arte, así como visitas con Gina, su amiga de la universidad que era una estudiante de intercambio de Italia en ese momento, pero que ahora trabajaba en Chicago cuando los niños tenían 8 y 10 años. La actividad terrorista alrededor del mundo hizo que mis habilidades fueran extremadamente valiosas para el gobierno federal y fui contratado para trabajar para ellos a tiempo completo durante 2 años. Discutí esto con Laura durante muchas horas antes de aceptar la asignación porque habría resultado en mucho más viaje durante el transcurso de esos 2 años, o posiblemente más. Y a veces estaría fuera por más de un mes a la vez. Laura me animó, diciéndome que ella y las niñas me extrañarían, pero que todo estaría bien debido a mi trabajo con el gobierno federal. Estuve fuera 2 navidades seguidas cuando Grace tenía 9 y 10 años y Angela tenía 11 y 12, lo cual fue desgarrador. Laura llevó a las niñas a visitar a Gina en Chicago. Hablé con ellas por teléfono todos los días durante su visita de una semana, y parecían lo suficientemente felices. Aparentemente, los familiares de Gina estaban de visita, algunos de los cuales las niñas habían conocido antes, y algunos eran niños de la edad de nuestras hijas. Finalmente, justo antes del Día de Acción de Gracias, después de más de 2 años en la asignación, proporcionando experiencia para combatir terroristas, volví a trabajar como consultor a tiempo completo y rara vez viajaba. Laura continuaba saliendo de vez en cuando, generalmente una vez al mes por 2 o 3 días, principalmente a Chicago, y yo estaba feliz de asumir todas las responsabilidades parentales para Grace y Angela cuando ella estaba fuera, aunque a veces iban con ella. Creo que es de esperar que las niñas se vuelvan más cercanas a su madre que a su padre.
Aunque tenía una buena relación con Grace y Angela, nunca realmente compartían cosas importantes conmigo, y raramente pedían mi opinión sobre asuntos personales. Aunque siempre parecían compartir información personal con Laura, no me molestaba mucho, excepto por una cosa. Nunca, jamás, habían sido tan habladoras como de costumbre, hablando sobre sus experiencias cuando iban a Chicago con su madre. Aunque no estaban retraídas al respecto, nunca compartían información voluntariamente y a menudo cambiaban de tema con una risa. No pasó mucho tiempo antes de que Grace, de 18 años, se fuera a la universidad fuera del estado, mientras que Angela, siendo una estudiante de primer año en otra universidad fuera del estado. En ese momento, Laura estaba pasando por un periodo oscuro. Cuando la encontré llorando varias veces, le pregunté qué le pasaba. Ella lo atribuyó a sentirse sola. Dijo que necesitaba ir de compras con las niñas en Chicago. El viaje había sido planeado apresuradamente y aparentemente requirió varias largas conversaciones telefónicas con Gina en italiano. Como no entendía italiano, simplemente acepté lo que Laura me decía sobre los detalles. No tenía razón para dudar de ella, aunque nunca había sido tan llorona como lo fue 3 o 4 días antes de que ella y las niñas se fueran a Chicago. Laura regresó de Chicago 3 días después, más optimista, aunque aún no completamente normal. Sin embargo, esto no fue sorprendente. Lo que fue sorprendente fueron las pocas compras con las que las tres regresaron de su viaje de compras. Cuando pregunté sobre esto, me dijeron que algunos artículos serían enviados más tarde, incluidos algunos directamente a las direcciones universitarias de las niñas. Noté que mi vida sexual, que nunca fue mala, excepto, por supuesto, cuando estaba fuera por largos periodos de tiempo porque nunca engañé a Laura, era mejor. Una vez que Grace se fue a la escuela, lo atribuí a que Laura y yo nos uníamos como nido vacío, y realmente me gustaba que comenzara a suceder más a menudo. Luego ocurrió el evento definitorio de mi historia. Un jueves, me salté el trabajo alrededor del mediodía sin decírselo a Laura, quien estaba en su lugar habitual de trabajo. Había planeado jugar 9 hoyos de golf, pero la lluvia arruinó esas expectativas. Sin embargo, estaba planeando nuestro próximo aniversario. Quería organizar una fiesta sorpresa para Laura, así que hablé con el planificador de eventos y me puse a trabajar. Alrededor de las 3 p.m., un mensajero llegó a la puerta con una caja de madera marcada como frágil, que llevó hasta los 4 principales escalones de nuestra casa en un carrito. El paquete estaba dirigido a Laura. Firmé por él, y con la ayuda del mensajero, lo colocamos en la sala de estar en una posición estable con la orientación correcta de este lado arriba. Pensé que la entrega de la caja era extraña. No podía imaginar qué había dentro. Miré la dirección del remitente y decía estudio de fotografía romano, seguido de una dirección en Chicago que sabía estaba en el centro. Llamé a Laura al trabajo y le conté sobre la llegada de la caja. Al principio, se quedó en silencio y luego dijo, «Oh, es relacionado con el trabajo. Deberían haber enviado esto a mi oficina. Creo que cometieron un error. Solo déjalo sin abrir, y conseguiré a alguien para ayudarme a llevarlo a la oficina mañana». Normalmente, esta sería una explicación racional, excepto por 3 cosas. Primero, el completo silencio en el otro extremo durante varios segundos después de que le conté sobre la caja, lo suficiente como para que casi dijera, «¿Aún estás ahí?», ya que Laura nunca se queda sin palabras. Segundo, la forma en que me dijo que no la abriera, fue más una orden que una solicitud, y había una tensión obvia en su voz al decirlo. Después de trabajar en contraterrorismo durante varios años, aprendí por ósmosis la importancia del estrés y el matiz. Tercero, todo su comportamiento, no solo la orden de no abrir la caja, era tenso. Mi curiosidad se despertó lo suficiente como para tomar algunas fotos de la caja e ingresar la información de la dirección del remitente en mi computadora portátil. La cuarta cosa que me puso ansioso sucedió tan pronto como Laura regresó del trabajo. Después de solo un saludo casual, corrió hacia la caja y la miró. Obviamente, estaba comprobando para asegurarse de que no la había arruinado. Y luego fue muy vaga y distante cuando le pregunté qué había dentro.
no estoy segura exactamente, pero esperaba ver algunas obras de una organización en Chicago que quería organizar una exposición en mi escuela. La abriré y la revisaré en el trabajo. ¿Quieres que te ayude a abrirla ahora? Pregunté no solo para ser un buen tipo, sino también para probar su reacción. Oh, no, no, no. Necesitamos, mirarlo en el trabajo para asegurarnos de que no haya daños en caso de que se requiera compensación del seguro. Laura, que usualmente es animada, tartamudeó. A la mañana siguiente, antes de que me fuera al trabajo, 2 tipos de la universidad donde trabajaba ella llegaron y cuidadosamente llevaron la caja a la furgoneta de la escuela bajo la cuidadosa supervisión de Laura. Cuando dije, no puedo esperar a ver la exposición en la escuela. ¿Cuándo estará todo listo para ti? No era porque realmente estuviera interesado en ver la exposición. Esto era para probar la reacción de Laura. Sin hacer contacto visual, ella respondió, no estoy segura de que sea exactamente eso, pero, por supuesto que lo haré. Lo haremos. Te avisaré, si decidimos sobre la exposición. 2 tartamudeos en menos de 14 horas sobre el mismo tema. De la usualmente fluida Laura. Si no despertara mi interés, nada lo haría. La quinta cosa que me molestó y me hizo sospechar fue que Laura nunca volvió a mencionar nada sobre la caja misteriosa. En las 2 semanas desde que llegó el paquete misterioso, he aprendido la mayor parte de lo que se sabía públicamente sobre los estudios fotográficos Romano. Era un negocio en Estados Unidos de un fotógrafo mundialmente famoso. Pierrot Romano es un nombre del que probablemente haya oído hablar en algún momento, pero sorprendentemente, un nombre del que estoy seguro Laura nunca mencionó. A pesar de ser parte de su pasatiempo fotográfico y su trabajo universitario. A menudo hablaba sobre artistas y fotógrafos. Piero tenía un estilo muy original. La mayoría de sus fotografías se distinguían tanto por un verdadero realismo fotográfico en ciertas partes como por efectos en otras partes. Era considerado un maestro de los efectos fotográficos tradicionales como el desenfoque bokeh, el barrido, la regla de los tercios y la exposición prolongada. A menudo combinaba varios efectos en una sola fotografía. También era el único practicante de un efecto único llamado artistry de Romano, en su honor, que entiendo se traduce vagamente como artistry de Romano. Pero nunca lo he visto escrito en inglés. Que nadie más ha podido reproducir. Y que es difícil de describir en inglés. Mi mejor intento sería decir que hace que algunos objetos sean súper realistas, mientras que los cercanos aparecen borrosos y con cambios de color. Si la foto está en color o en sombra dentro del mismo objeto. Pero esta descripción no es precisa. Aunque la mayor parte de la información sobre Piero era interesante desde un punto de vista intelectual y artístico, 2 hechos me llamaron la atención. La persona a cargo de la administración en su estudio era su sobrina, Gina Romano Bianchi. Conocía a una amiga de Laura a quien solo había conocido una vez y nunca en Chicago. Su esposo se llama Gina Bianchi. Murió en un accidente de coche el 1 de septiembre del año pasado, y su servicio memorial en Chicago se celebró el 6 de septiembre antes de que su cuerpo fuera enviado al lugar de entierro de sus antepasados en Italia. Qué coincidencia que alrededor del 2 de septiembre Laura estallara en lágrimas, presumiblemente porque se sentía sola y que Laura y las niñas estuvieran en su viaje de compras a Chicago del 5 al 8 de septiembre. Aunque no soy un científico espacial, soy lo suficientemente inteligente como para tener un título de maestría en química de una de las 10 mejores escuelas del país, así que pude descifrarlo a pesar de lo devastador que fue para mí. La única explicación lógica era que Laura estaba teniendo una verdadera aventura amorosa con Piero. Romano tiene al menos 10 años y que mis hijas sabían todo al respecto. Otro hecho interesante, en abril, semanas después de que aprendí esta información, se iba a llevar a cabo una exposición de las obras más famosas e inspiradoras de Piero, incluidas algunas propiedad de coleccionistas privados y algunas que nunca antes se habían exhibido públicamente, en Chicago.
Estaba seguro de que Laura tendría un viaje de negocios a Chicago alrededor de esta fecha, aunque el 18 era mi cumpleaños, y que la exposición probablemente incluiría las fotografías que estaban en la caja entregada en nuestra casa 2 semanas antes. Nunca en mi vida había estado tan motivado para idear un plan para enfrentar a mi esposa infiel y a mis hijas traidoras. Debido a mi ira inicial, que tendría que suprimir para lograr lo que quería, tuve que organizar un viaje de negocios para la noche del día que aprendí la información incriminatoria, y 2 noches después me disculpé profusamente con Laura en un mensaje que dejé en su teléfono del trabajo después de haber empacado todo lo que necesitábamos de nuestra casa para una estadía de 3 noches en un hotel local, prometiendo enmendarme. La primera parte de mi plan era tener todos los papeles de divorcio necesarios listos para presentar tan pronto como tuviera la evidencia que esperaba. La segunda parte era encontrar una manera de conseguir que alguien asistiera a la exposición en Chicago y la filmara el primer día de su inauguración, el 16, que era solo por invitación. La tercera parte era hacer todo lo posible para salir del divorcio con la mayor cantidad posible de riqueza material y dinero. Ya no me importaba mi relación con Laura y estaba muy cerca de tener los mismos sentimientos por Grace y Angela. La cuarta parte era la venganza final, incluida después de que el divorcio fuera definitivo. No hubo problemas con la primera parte. Recibí una recomendación de una buena abogada de divorcios, Gail Schiff. Ella me aconsejó sobre todo lo que necesitaba hacer, y aunque recomendó que la base fuera diferencias irreconciliables, estaba dispuesta a aceptar el adulterio prolongado. Gail solo necesitaba alguna prueba antes de poder presentar los documentos, lo cual esperaba tener en la mañana del 17. Y ella podría organizar que Laura fuera notificada por un agente de la ley que no fuera el sheriff del condado y con la ayuda de un servidor de procesos privado para registrar los eventos en la última noche de la exposición el 18. Para la segunda parte, recopilé toda la información que pude sobre tasadores de arte con alguna conexión con Chicago. Encontré a un joven tasador llamado Roberto Milan que estaba tratando de construir su propio negocio. De hecho, fui a verlo en Chicago y hablé con él durante casi todo el día. Aunque la mayor parte de la información sobre Piero era interesante desde un punto de vista intelectual y artístico, 2 hechos me llamaron la atención. La persona a cargo de la administración en su estudio era su sobrina, Gina Romano Bianchi. Conocía a una amiga de Laura a quien solo había conocido una vez y nunca en Chicago. El nombre de su esposo es Gina Bianchi. Murió en un accidente automovilístico el 1 de septiembre del año pasado, y su servicio conmemorativo en Chicago se llevó a cabo el 6 de septiembre antes de que su cuerpo fuera enviado al lugar de entierro de sus ancestros en Italia. Qué coincidencia que alrededor del 2 de septiembre Laura estallara en lágrimas, presumiblemente porque se sentía sola, y que Laura y las niñas estuvieran en su viaje de compras a Chicago del 5 al 8 de septiembre. Aunque no soy un científico de cohetes, tengo suficiente inteligencia como para tener una maestría en química de una de las 10 mejores escuelas del país. Así que pude entenderlo, a pesar de lo devastador que fue para mí. La única explicación lógica era que Laura estaba teniendo un verdadero romance con Piero Romano de al menos 10 años, y que mis hijas lo sabían todo. Otro dato interesante, en abril, semanas después de enterarme de esta información, estaba programada una exposición de las obras más famosas e inspiradoras de Piero, incluidas las pertenecientes a coleccionistas privados y algunas que nunca antes se habían exhibido públicamente, en Chicago. Estaba seguro de que Laura tendría un viaje de negocios a Chicago en esta época, aunque el 18 era mi cumpleaños, y que la exposición probablemente incluiría las fotografías que estaban en la caja entregada a nuestra casa 2 semanas antes. Nunca en mi vida me había sentido tan motivado para idear un plan para lidiar con mi esposa infiel y mis hijas traidoras. Debido a mi ira inicial, que tendría que suprimir para lograr lo que quería, tuve que organizar un viaje de negocios para la noche de ese día. Aprendí la información incriminatoria, y 2 noches después me disculpé profusamente con Laura en un mensaje que dejé en su teléfono del trabajo después de haber empacado todo lo que necesitábamos de nuestra casa para una estadía de 3 noches en un hotel local, prometiendo hacer las paces. La primera parte de mi plan era tener todos los documentos de divorcio necesarios listos para presentar tan pronto como tuviera la evidencia que esperaba.
La segunda parte era encontrar una manera de conseguir que alguien asistiera a la exposición de Chicago y la filmara en el primer día de su apertura, el 16, que era solo por invitación. La tercera parte era hacer todo lo posible para salir del divorcio con la mayor cantidad de riqueza material y dinero posible. Ya no me importaba mi relación con Laura y estaba muy cerca de tener los mismos sentimientos hacia Grace y Angela. La cuarta parte era la venganza final, incluso después de que el divorcio finalmente no hubo problemas con la primera parte. Recibí una recomendación de una buena abogada de divorcio, Gail Schiff. Ella me asesoró sobre todo lo que necesitaba hacer, y aunque recomendó que la base fuera diferencias irreconciliables, estaba dispuesta a aceptar el adulterio de larga duración. Gail solo necesitaba algunas pruebas antes de poder presentar los documentos, lo cual esperaba que obtuviera la mañana del 17. Podía arreglar para que Laura fuera notificada por un agente de la ley que no fuera el sheriff del condado y con la ayuda de un servidor de procesamiento privado, para registrar los eventos en la última noche de la exposición el 18. Para la segunda parte, recopilé toda la información que pude sobre tasadores de arte con alguna conexión a Chicago. Encontré a un joven tasador llamado Roberto Millán que estaba tratando de construir su propio negocio. De hecho, fui a verlo en Chicago y hablé con él casi todo el día. Roberto estaba generalmente familiarizado con el trabajo de Piero y estaba seguro de que podría obtener una invitación para la inauguración el día 16. No le importaba filmar algo que pensé que podría interesarme, usando la pequeña, cara y fácilmente ocultable cámara de alta definición que le di, y pensó que podría darle una buena y alta calificación. ¿Cuánto valían las fotos que esperaba que estuvieran allí? Es posible que algún tasador realmente experimentado pudiera refutar mi análisis, pero estaría feliz de aceptar el desafío, ya que me ayudaría a establecerme como un jugador real en el mundo del arte. Tasación fueron las últimas palabras que me hicieron contratar a Roberto. Para los segmentos de las partes 3 y 4, cambié 2 bonos al portador que habíamos tenido en nuestra caja de seguridad durante al menos 12 años. No recordaba si Laura alguna vez había sabido de ellos, y ciertamente no los recordaría ahora. Ahora juntos valían alrededor de 25,000 pesos. Para la otra parte de la parte 3, proporcioné a mi abogada una lista completa de todos nuestros activos, incluida la valoración de nuestra casa. Fotografié todas las joyas de Laura y todo el contenido de nuestra caja de seguridad, excepto los bonos al portador, por supuesto, y proporcioné a mi abogada estados de cuenta bancarios actualizados, números de tarjetas de crédito y compras pendientes, cuentas de jubilación y de corretaje. Como un pequeño fragmento de la parte 4, el último día que se suponía que debía estar fuera de la ciudad, me colé en la casa mientras Laura estaba en el trabajo y usé un marcador mágico para borrar mi rostro de cada foto en la docena de álbumes que Laura había tomado a lo largo de los años. Nunca antes había mirado a través de ellos en su totalidad, me sorprendió el bajo porcentaje de fotos en las que estaba, no más del 15%. También encontré 2 fotografías que nunca había visto antes, e incluso si las hubiera visto, probablemente las habría considerado inocentes. Eran Laura, Gina, Grace, Angela y, redoble de tambores, Pierrot. Escaneé estas fotografías y hice fotocopias de alta calidad antes de devolverlas al álbum, tachándolas con un marcador negro indicando a Pierrot con una flecha y firmándolas el amor de la vida de Laura. Laura me dijo 2 días después de que regresé de mi viaje de negocios que tenía que ir a Chicago desde la mañana del 15 hasta la tarde del 19. ¡Qué Angela! Ni Ángeles ni Laura podrían haber imaginado. Un curso de ingeniería química, por supuesto, muy cercano a mis títulos en química. Además, Grace tenía más dificultades para mentir que Angela o Laura. Y aunque su negativa a contarme sobre el affair de Laura con Pierrot sugería lo contrario, ella podría o no haber estado más preocupada por la familia que Angela. Llamé a Grace en su celular cuando estaba aproximadamente a mitad de camino. Realmente parecía emocionada por la reunión. Le dije que la llevaría a un restaurante de verdad para un almuerzo tardío. Nos encontramos en un restaurante de su elección a aproximadamente 1 kilómetro del campus y tomamos una mesa apartada. Después de comer, dije, necesito hablar contigo sobre algo muy serio, Grace.
una expresión perpleja apareció en su rostro. ¿Estás bien, papá? Físicamente, sí. Pero emocionalmente, a pesar de la falta obvia de manifestaciones externas, estoy destrozado. Sin embargo, antes de hablar contigo, quiero que prometas que no le dirás a nadie sobre esto, incluyendo a tu mamá y a Angela, hasta el día después de mi cumpleaños. ¿Prometes? Dije, levantando mi mano en la posición de juramento después de preguntar, ¿prometes? Vaya, suena grave. Ella tragó saliva. Está bien, papá, prometo. Lo juro, dijo, levantando su mano e intentando forzar una sonrisa. Me enteré del affair de tu madre con Piero Romano y estoy tratando de decidir si divorciarme de ella, solté. Oh no, papá, exclamó, poniendo su mano en su boca, y las lágrimas aparecieron instantáneamente en sus ojos. Solo hay una esperanza. Necesito saber todo lo que sabes sobre esto, y necesito que te hagas una prueba de ADN. ¿Qué? Exclamó antes de estar al borde de un colapso completo. Me di cuenta de que un restaurante no era el lugar adecuado para esto. Le dije que nos encontráramos afuera y después de pagar la cuenta, iríamos a mi auto. Encontré a la camarera, pagué en efectivo y dejé una propina de 20 pesos y encontré a Grace aún llorando en la acera. Tan pronto como entramos en mi auto, dije, está bien, Grace, suéltalo. La existencia continua de nuestra familia depende de esto. Después de varios minutos de sollozos, durante los cuales no pudo decir nada y yo simplemente la miraba, comenzó a hablar. No me di cuenta de que mamá estaba durmiendo con Piero, o tío Piero, como nos dijeron que lo llamáramos, hasta que tenía 12 años, a pesar de las muestras de afecto cada vez que estábamos en Chicago, especialmente en Navidad. Sé esto por los comentarios que hizo Angela de que ella lo sabía antes, pero yo no era lo suficientemente sofisticada como para entenderlo. Hablé con mi mamá. Ella dijo que era maduro, que estaba enamorada de 2 hombres y que entenderé cuando crezca. Que nunca deberías descubrirlo porque podría significar el fin de nuestra familia. Porque eras demasiado poco emocional. Creo que esa es la palabra que ella usó para describirte, así que juré guardar el secreto. Grace pausó nuevamente por un momento y luego continuó. Esperaba que todo terminara en el funeral de Piero y que nunca lo supieras. Después de que ella se hiciera el ridículo frente a su ataúd, me enfrenté a ella nuevamente. Le dije que si simplemente hubiera saltado a los brazos de otra persona, te habría contado toda la historia. Ella me abofeteó y preguntó cómo podía pensar en ella así, que amaba a Pierrot y te amaba a ti, y no habría nadie más. Simplemente tenía que honrar la memoria de Pierrot. Le creí y recé para que este día, cuando te enteres, nunca llegue, porque estoy seguro de que ella no tendrá otro amor ni siquiera una aventura sexual. La presioné para obtener más información hasta que decidí que sería contraproducente obtener más. Ella, como esperaba, todavía estaba en un estado de angustia mental cuando la sorprendí con la segunda razón de mi visita. Espero mejorar mi relación con tu madre, Grace, y lo que me dijiste me ayudará. Sin embargo, necesito una cosa más. Necesito que presentemos muestras de ADN para verificar que eres mi hija biológica. No, papá, no. Gritó. Eres mi único padre. Sé que soy tu padre, respondí. Pero necesito saber si también soy tu padre biológico. Déjame mojarte la mejilla. Secaré la mía y las pondremos en este sobre, dije, tomando un sobre grande del asiento trasero y juntos lo enviaremos al laboratorio de pruebas. Ella protestó un poco más, pero eventualmente aceptó. Le mojé la mejilla. Luego sequé la mía. Fingí dejar caer el tampón sellado en el suelo del auto y luego tomé otro de debajo del asiento para reemplazarlo. Nunca se dio cuenta. Le mostré la carta en un sobre dirigido al laboratorio. Vio 2 contenedores de hisopos en el sobre, así que lo sellé. Las instrucciones en la carta indicaban que enviaran los resultados, tanto directamente a Grace como a mí. Mientras la llevaba de regreso al campus, observó cómo dejaba un sobre en el buzón de correo express.
En el camino, cuando nos abrazamos para despedirnos, suplicó, prométeme que perdonarás a tu madre y todo saldrá bien para ti. No puedo prometerlo ahora porque no miento como ella lo hace. Sin embargo, hiciste tu parte para aumentar las posibilidades de que funcione. Ahora recuerda, no le digas a nadie sobre nuestra conversación hasta el 19 como muy temprano. Lo prometí. Ella sonrió. Luego hizo una pausa. Hay, algo más que tengo que contarte. Mamá y Angela estarán en la exposición de Pierrot en Chicago, algunas de las cuales son fotografías de mamá en tu cumpleaños. Ella me dijo que lo lamentaba que hubiera resultado así, pero que tenía que estar presente porque las obras que había heredado de Pierrot en su testamento serían exhibidas. Quería que yo también fuera, pero tenía demasiado trabajo en la escuela. Sonreí y respondí tan despreocupadamente como pude. Lo sé. Gracias por tu honestidad. Nos abrazamos de nuevo y ella se fue. Ella no vio las lágrimas que derramé sabiendo que mi relación con Angela ahora estaba tan muerta como la que tenía con Laura, pero aún no decidía si podía salvarla con Grace. Grace no sabía que había grabado nuestra conversación en el auto. Había una cosa que Grace no sabía y que le haría daño y era parte de la cuarta parte de mi plan. El tampón que coloqué en el sobre que supuestamente me pertenecía era de un conserje nacido en Italia que trabajaba en el edificio de mi oficina y con quien había sido amigo durante muchos años. Prometí pagar por su árbol genealógico para determinar su ascendencia como regalo de cumpleaños para él. Ni siquiera preguntó por qué necesitaba 3 hisopos en lugar de 1. El que envié para probar su herencia mostró que era más del 80% italiano, con algo de sangre del este y oeste de Europa mezclada, lo que lo hizo feliz. ¿Por qué puse el ADN de un italiano en algo que se suponía que debía ser probado en lugar del mío? Porque quería que todos sufran. La razón por la que usé italiano es que durante la prueba de ADN pueden, incluso al comparar 2 juegos, averiguar la ascendencia de ambos autores. Y como Piero era italiano, quería que todos concluyeran que él era el padre de Grace. Y si puedo descifrarlo, Angela, crucé los dedos para que Grace no lo contara. Hablé con ella por teléfono los días 16 y 18 y ella prometió que no, y como no había oído nada de Laura, estaba seguro de que era verdad. Alrededor de las 11 p.m. del día 16, Roberto Milan me envió por correo electrónico fotografías de las partes relevantes de la exposición Romano. Me golpearon más profundo de lo que pensaba. Me estremecí como una hoja y sollocé mientras miraba a través de ellos. Era una universidad o serie de 10 fotografías, aumentando de tamaño de la primera a la última. Todos tenían sellos romanos, incluidos los 2 últimos efectos deslumbrantes del arte de Romano. La serie se llamaba Natalia Christmas Love. Lo que inicialmente me rompió el corazón fueron los 2 primeros episodios, que presentaban a 2 chicas frente a una fotografía de una mujer que sin duda era Laura. Mientras que las caras de las chicas eran un borrón voluminoso ahora por sus peinados, lo que llevaban puesto los regalos de Navidad de mi mamá y los tamaños relativos. Era seguro decir que se trataba de Angela y Grace cuando tenían alrededor de 9 y 11 años. En la segunda foto de las 2 primeras, uno de los senos de Laura estaba expuesto y tenía una mirada que solo podía describirse como tener sexo conmigo. Durante los siguientes 3 episodios, Laura usó cada vez menos ropa hasta que el último episodio la vio desnuda. El segundo episodio comenzó de nuevo con una foto con las chicas de fondo, algo mayores esta vez y las últimas 4 cada vez más subidas de tono, hasta el penúltimo, que mostraba a Laura en una pose desnuda frontal extremadamente sexy, y el último donde estaba claramente implícito que había tenido relaciones sexuales. Después de vomitar, beber un poco de ginger ale y llorar, volví a mirar las fotos. Si no me estuvieran rompiendo el corazón, tendría que decir que las 2 últimas fotos probablemente eran las mejores de su tipo que haya visto. He leído el texto que acompaña el informe de Roberto Milan. Lo siento, sé que esto será difícil para ti. La colección vale al menos 300,000 pesos, probablemente 500,000 pesos. La penúltima fotografía sola habría alcanzado los 125,000 pesos a 175,000 pesos si se vendiera por separado.
Las dos últimas fotos son la mejor ejecución de los efectos del arte de Romano en la historia, no solo en mi opinión, sino también en la opinión de al menos otros 4 tasadores y críticos de arte cuyas conversaciones escuché. Le pregunté a Gina si había algo en venta. Ella me puso en contacto con el propietario en el testamento de Prerous, sin sorpresas, Laura. Laura dijo que actualmente no estaban a la venta porque eran invaluables y que las 4 fotografías suyas completamente desnuda no se venderían hasta después de su muerte. No querría que el público en general, y especialmente mi esposo, me viera así mientras estoy viva, dijo. Especialmente mi esposo. Con una risa. Aunque estaba haciendo su trabajo, podría haberme quitado la dignidad. Lo tengo grabado, fueron las últimas palabras de su correo electrónico, acompañadas de un emoticón fruncido. Envié por correo electrónico una forma digital de mi grabación de lo que Grace dijo, así como las fotos y palabras de Roberto a mi abogada, Gail Schiff. Ella me llamó a las 7:30 am el 17. Obviamente, tu petición de divorcio se basa en una acusación de adulterio. Un oficial de la ley entregará la citación a Laura en la recepción de mañana por la noche. Necesito agregar algo, dije. Enviaré esto para que puedas enviarlo a tu servidor de proceso junto con tus documentos de divorcio. Le entregué a Gail el sobre dirigido a Angela. El sobre contenía una carta de mi parte, un hisopo de mejilla de un conserje italiano, un contenedor de un nuevo hisopo y un sobre de correo express dirigido al laboratorio de ADN con instrucciones adjuntas. La carta de mi parte a Angela decía: Angela, si hay alguna esperanza de que tú y yo tengamos una relación en el futuro, hay una cosa que debes hacer por mí. Necesitas tomar un hisopo del interior de tu mejilla, ponerlo en un sobre dirigido al laboratorio de ADN, que ya contiene mi hisopo, y enviar el sobre por correo express. Como puedes ver, el laboratorio tiene instrucciones para enviar los resultados directamente a ti, a la escuela, así como a mí. Tal vez no quieras una relación conmigo en el futuro. Sin embargo, aún necesitas hacer lo que te pido porque si no lo haces, me aseguraré de que mi dinero esté vinculado a ello y podrás despedirte de las habitaciones y la pensión y los gastos de primer y último año en esos colegios privados costosos a los que asistes. Entonces, incluso si me odias tanto como tus acciones e inacciones hacia mí en el pasado sugerirían, es en tu mejor interés hacer lo que te pido. Grace ya ha cumplido con la solicitud. Tu padre, Grant Astor, me alegró no estar allí cuando estalló el escándalo en Chicago en mi cumpleaños. El servidor de procesos le dijo a Gail que Laura y Angela estaban sonriendo ampliamente mientras interactuaban con el público alrededor de las 9 p.m. el 18. Estaban desconcertadas cuando el oficial de la ley les entregó los sobres porque el servidor de procesos que estaba con él estaba tomando fotografías. Abrieron los sobres en el acto. El oficial de la ley se fue, pero el servidor de procesos se quedó, tomando más fotos hasta que lo echaron. Las fotos que envió por correo electrónico a Gail y Gail a mí mostraban a Laura hundiéndose cada vez más en el suelo, eventualmente cayendo en posición fetal con Angela primero consternada, luego enojada, intentó atender a su madre postrada. Realmente arruinó las vacaciones, fue el comentario final críptico del servidor de procesos en el correo electrónico que acompañaba las fotos con un emoji sonriente adjunto. Angela me llamó en la mañana del 19 expresando su disgusto por la forma en que esto lo presenté a los periódicos, a lo que respondí: duro traidor. Díselo a alguien a quien le importe. Nunca le he hablado de esa manera en mi vida, dijo ella. No estoy inclinado a hacer esto del ADN. ¿Quieres averiguar quién es tu padre biológico y no el idiota que te ha apoyado todos estos años?, pregunté sarcásticamente. Tú eres mi padre, respondió ella. Tal vez no, repliqué. Sin embargo, una cosa es que ya he pedido a mi abogado que congele todas las cuentas de tu madre y las mías. Te aseguro que no habrá dinero para tu educación en el futuro, ni siquiera para gastos de subsistencia desde que cumpliste 20 años, a menos que envíes este sobre con tu tampón. Ahora que lo pienso, necesitaría un video tuyo frotando tu mejilla, poniéndola en un sobre y enviándolo al mismo tiempo. Para creerte, dadas las mentiras que me has dicho a lo largo de los años, es cruel. No te mentí, gruñó ella. Oh,
¿En serio? Me reí. Pero no contaste toda la verdad, ¿verdad? Tu hermana se arrepiente y le pagarán la matrícula. Obviamente, eres igual de desagradable que tu madre, así que no voy a perder mi tiempo discutiendo esto contigo porque me das asco. Haz lo que te digo y envíame el video por correo electrónico, o esta será la última conversación que tendremos en tu vida. Con estas palabras, colgué. Es agradable tener un teléfono fijo donde puedes hacer una declaración colgando en lugar de simplemente presionar ese botón rojo sin énfasis en tu teléfono celular. La desagradable madre ni siquiera intentó llamarme el 18 ni el 21, y probablemente retrasó su regreso a Columbus 2 días por simpatía hacia su íntima amiga Gina. La emoción en la exposición el 18 fue notada no solo en 2 periódicos importantes de Chicago, sino también en 2 publicaciones de arte nacionales. En cada una de ellas apareció una fotografía de Laura acostada, aparentemente vendida a él por el servidor de procesos. Me reía carcajadas entre las ganas de vaciar el contenido de mi estómago. Aparentemente, la desagradable replemente vino a la casa, que, según pude ver, ya no era una casa el 22. Solo lo sé porque el sobre que dejé en la nueva puerta principal, de acero con un marco reforzado y una cerradura de repuesto igual que las puertas laterales y trasera, ya no estaba allí. Y mi abogado dejó un mensaje en mi teléfono celular diciendo que necesitamos hablar. El sobre estaba dirigido a la maldita puta tramposa, y asumí que Laura debía haber sabido que era para ella. Mi mensaje interno fue breve. Oye, puta, haz que tu abogado contacte con el mío para ver cuándo puedes recoger tus pertenencias personales. Cuanto antes vendamos la casa y pongamos fin a nuestro matrimonio ficticio, mejor. Lucharé contra cualquier intento que hagas de regresar a esta casa hasta que se venda. Haz algo decente por primera vez en nuestra ridícula relación, no te resistas. No es que te resistirías por otras razones que no sean económicas, ya que no tienes amor ni respeto por mí, tu antigua subvención ignorante. PD. Las puertas están cerradas con llave. Cualquier entrada no autorizada resultará en la destrucción de todos tus álbumes de familia anteriores. Los abogados necesitaban aparecer en la corte para decidir algo relacionado con las condiciones de vida. Probablemente podría haber obtenido exactamente lo que quería si no hubiera escrito esto psicológicamente en la nota, pero no pude evitarlo. Al final, nosotros, a través de nuestros abogados, acordamos desocupar la casa y ponerla en venta de inmediato. En este caso, se tendrán en cuenta los gastos de nuestra vivienda temporal al dividir la propiedad. Laura intentó dificultar las negociaciones sobre el dinero, pero no pudo negociar porque había comprado sus preciosas fotografías de Pierrot mientras todavía estábamos casados. Cuando pedí 5 fotos, ella podía elegir una, luego yo, etc., hasta que se compartieran las 10. Según su abogado, se volvió histérica, especialmente porque para ese momento había visto cómo había retocado los álbumes de fotos familiares. A instancias de Laura, tasamos las fotografías de Romano, una por un tasador que ella contrató y la otra por un tasador neutral. Lo gracioso es que la foto de Romano fue la de precio más bajo y le costó 200,000 pesos más que si hubiera estado de acuerdo con su estimación. Dado que esto tuvo un gran impacto en lo que ella terminaría recibiendo, me ofreció 2 fotos, las que había elegido. Sin embargo, retiró la oferta cuando le pedí a mi abogado que le dijera que estaba de acuerdo, siempre y cuando las llevara a un vertedero local y viera lo que hacía con ellas cuando todo estuviera dicho y hecho. Para cuando se finalizaron los trámites de divorcio, Laura se quedó con sus pertenencias personales, incluidos todos sus álbumes. Estaba enojada porque no quería nada de eso, la mitad de los muebles y una cuarta parte del precio de venta de la casa. Nada más, incluyendo sin pensión alimenticia pero con una condena de prisión suspendida. Más sobre eso después. Acordamos compartir todos los gastos universitarios de Grace y Angela hasta que se graduaran, pero nada más. En cuanto a Angela y Grace, como era de esperar, los resultados de la prueba de ADN mostraron que no eran mis hijas biológicas. Esto enfureció tanto a Laura que casi tuvo un derrame cerebral. Hablé con Grace sobre esto en lugar de Angela,
quien cumplió con mi solicitud únicamente para pagar sus gastos universitarios y parecía contenta de no tener más relación conmigo. Papá, mamá dice que los resultados están equivocados. Dijo que mientras estuvo casada contigo, nunca tuvo relaciones sexuales con nadie más que contigo y Pierrot, y que ni siquiera conoció a Pierrot antes de que yo naciera. Entonces, ¿por qué tu padre es de ascendencia italiana como Piero, mientras que yo soy holandés? En ambos lados de mi familia, tu madre ha demostrado ser una mentirosa patológica. Me mintió sobre amarme durante los más de 24 años de nuestra relación. Entonces, ¿por qué deberías creer que todo lo que dice es verdad? Dice que quiere otra prueba de ADN. Esto no sucederá porque ustedes ya no son menores. Y esto no tiene nada que ver con el divorcio. Solo quería saber por mí mismo y para que tú y Angela conocieran la verdad. Además, viste cómo manché mi mejilla y puse el tampón en un sobre y luego lo envié yo mismo. Papá, mamá también quiere hablar contigo personalmente. Dice que hizo la solicitud a través de su abogado varias veces. Pero ni siquiera está segura de que tu abogado te haya transmitido el mensaje porque nunca recibió una respuesta. No recibió una respuesta porque le dije a mi abogado que ignorara su solicitud. ¿Qué motivo podría tener para hablar con esta mujer? Papá, por favor, no la llames así delante de mí. Todavía la quiero, a pesar de sus defectos. Te pido un favor. Por favor, habla con ella durante 1 hora. Por favor. Lo siento, Grace. No puedo evitarlo. Te he perdonado y me gustaría tener una relación contigo. Pero no hay nada, y quiero decir nada, que me haga querer hablar con ella ahora sobre la condena de prisión suspendida de Laura y recibir solo 1/4 parte de los ingresos de la venta de la casa. Después de mi conversación telefónica con Grace sobre la prueba de ADN y el deseo de Laura de hablar conmigo, ella hizo algo estúpido. Pensé que podría estar tramando algo, así que me conecté y anduve con un botón de pánico conectado directamente a la empresa de seguridad privada. Una noche, una mujer llamó a la puerta del apartamento que estaba alquilando durante los trámites de divorcio. Mientras se resolvían los detalles financieros finales, vi a 2 tipos grandes y a Laura parados al lado cuando miré por el ojo de la cerradura. Tan pronto como abrí la puerta, 2 tipos grandes entraron y me agarraron, pero no antes de que presionara mi botón de pánico silencioso. Tan pronto como me agarraron, me tiraron en una silla y me ataron a ella mientras Laura entraba y la otra mujer se alejaba. Grant, lo siento mucho por tener que hacer esto. Pero te negaste a encontrarte conmigo y te negaste a repetir la prueba de ADN, que ambos sabemos que está mal. Entonces ella comenzó a hablar algunas tonterías hilarantes sobre cómo siempre me había amado y que simplemente amaba a Pierrot, además de que su corazón era lo suficientemente grande para los dos. Se dio cuenta de que habíamos pasado el punto de la reconciliación, pero solo quería aliviar su alma mientras hablaba conmigo. Tenía un tampón en sus manos. Aparentemente, iba a tomar una muestra de ADN de mí a la fuerza. Estaba realmente molesta de que no respondiera verbalmente a nada de lo que decía. Me negué a siquiera reconocer su presencia, tratando de evitar el contacto visual lo mejor que pude. Afortunadamente, justo cuando estaba a punto de ordenar a 2 de sus matones que me abrieran la boca para un hisopo de ADN, mi botón de pánico se activó. La empresa de seguridad llamó a la policía y 3 agentes con armas desenfundadas entraron en la casa. Me encontraron atado y uno de los villanos tenía un arma ilegal en el bolsillo del pantalón. Les expliqué la situación mientras los policías los mantenían a punta de pistola a los 3. Los policías ignoraron la súplica de Laura de simplemente dejarlos ir. No querían hacerme daño. Los arrestaron a los 3. Un asalto menor no le sentó bien al juez en nuestro caso de divorcio. Después de dejar claro que si tenía que decidir, sería realmente malo para Laura, recibí la división de la propiedad y otras consideraciones mencionadas anteriormente. El Tribunal Penal tuvo compasión de Laura porque era su primer delito. Recibió 2 años de libertad condicional y una multa de 10,000 pesos, que fue solo de su parte de la propiedad familiar.
Las cosas no funcionaron tan bien para los dos tipos porque tenían antecedentes oscuros. Uno recibió 1 año de prisión antes de que fuera posible la libertad condicional, y el que tenía un arma ilegal recibió 5 años antes de que fuera posible la libertad condicional. La cuarta parte de mi plan no terminó cuando el divorcio se hizo final, aunque no admito aquí ni en ningún otro lugar que tuviera algo que ver con ello. Solo karma. Eso es lo que siempre respondo cuando me preguntan al respecto. 18 meses después de que el divorcio fuera final, estaba en un crucero por el Caribe con una divorciada caliente de 32 años a la que le encantaba ser tratada adecuadamente y con riqueza y amaba aún más el sexo. Era demasiado parecida a Laura en esa época y demasiado temperamental para que buscara una relación permanente con ella. Pero fue divertido estar con ella, aunque me agotaba con el sexo. Mientras me divertía en el crucero, el apartamento de Laura fue allanado mientras ella estaba en el trabajo. El apartamento quedó destruido. Algunas cosas fueron robadas, incluida la segunda fotografía más provocativa y valiosa de Laura Romano. La más valiosa y provocativa. Ella la prestó durante mucho tiempo a una galería de arte, así que no estaba en su apartamento. Sin embargo, más artículos fueron destruidos que robados, incluidas 7 de las 8 fotografías restantes de Romano y todos menos los 2 primeros álbumes de fotos familiares. Por supuesto que fui sospechoso cuando regresé. Obviamente, no pude hacerlo yo mismo porque estaba en un crucero a 3.000 kilómetros de distancia, pero Laura insistió ante la policía en que pagara a alguien para que lo hiciera. Cuando la policía se acercó a mí y apenas comenzaron a hacer preguntas que indicaban que era sospechoso, me negué a hablar con ellos y contraté a un abogado penal. Después de revisar mi teléfono y registros financieros, que por supuesto no incluían 2 bonos al portador cobrados que nunca fueron parte del patrimonio del divorcio, no pudieron encontrar ninguna indicación de que pudiera pagar a alguien por esto. Y no había ninguna conexión que pudieran encontrar con alguien que fuera capaz de hacerlo. Hacer lo que se ha hecho. Tuve la clara impresión de que 6 meses después de su primer contacto conmigo, los policías habían abandonado casi por completo. Aunque estoy seguro de que Laura siguió molestando. Tan pronto como expiró el estatuto de limitaciones, organicé una fiesta. Mi fiesta de «finalmente ha terminado» fue atendida principalmente por amigos. Mis padres ya no estaban vivos. Pero estaban mi hermano, su esposa, mis 2 sobrinos, mi nuevo interés amoroso, Melody, una viuda de mi edad, 2 hijos adultos, Melody y Grace, su esposo y mi nieta. No tenía entonces ni ahora ninguna relación con Ángela. No fui invitado a su boda y no habría ido aunque lo hubiera sido. Sin embargo, escuché de Grace que el esposo de Ángela la sorprendió engañándolo y está en las primeras etapas de un proceso de divorcio. Laura le dio un ultimátum. O corta todos los lazos conmigo o con ella. Para sorpresa de todos, incluida la mía. Ella me eligió a mí, probablemente porque estaba convencida de que Laura, como yo la llamaba, era una mentirosa patológica. Más importante aún, Grace se dio cuenta de lo terrible que era que su madre arrojara información sobre su relación con su amante en la cara de su hija y las obligara a mentir para encubrir su infidelidad. Grace no quería que sus hijos enfrentaran este tipo de actitud. Solo ha habido una cosa que ha causado fricción entre Grace y yo en los últimos 5 años. Le conté la verdad sobre las pruebas de ADN. Al principio estaba enojada conmigo, pero me perdonó. Así como la he perdonado por su duplicidad a lo largo de los años. En realidad, estaba muy feliz de que yo fuera su padre biológico. Hice otra prueba de ADN para probarlo, además de la práctica. Realmente creo que Laura se mudó a Chicago, pero no lo sé con certeza. Y lo más importante, no me importa en absoluto. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.